siempre recibir al profesor José Manuel. En esta, profesor, su casa, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que ya hemos contado con la suerte de recibirlo en 2 ocasiones. Y el profesor José Manuel, hay algunos que lo conocen, porque, bueno, es famoso, pero también porque lo hemos leído en el programa, porque nos ha visitado, como les decía, el año pasado. Y para aquellos que no lo conocen, bueno, el profesor José Manuel Lucía Mejías es vicedecano de Biblioteca, Cultura y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid. Es catedrático de Filología Románica de la Facultad de Filología de la misma universidad. Es presidente de honor de las Sociedades Cervantistas, vicepresidente de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval. Y bueno, el montón de laureles que tiene el profesor nos tendría aquí todo el día hablando de ellos, pero en concreto el profesor es especialista en crítica textual, en humanidades digitales, sobre eso lo tuvimos hablando el año pasado, y en Cervantes, ¿no? El profesor ha editado El Quijote y recientemente ha sacado la biografía de Miguel de Cervantes. De hecho, el año pasado, cuando estuvo por acá, estaba lanzando el último tomo de su biografía en tres volúmenes, una biografía maravillosa. Entonces, pues profesor, una vez más, una felicidad tenerlo acá. Muchas gracias por siempre aceptar tan amablemente nuestra invitación. Nada, un verdadero placer, Norma, estar, aunque sea de manera virtual. Bueno, que esto no quite que los abrazos y los encuentros presenciales podamos volver a ellos en el tiempo más breve posible, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. Bueno, justamente este ciclo de conversatorios de literatura en tiempos de crisis surge como de 2 ideas. Por un lado, de la lección aprendida de Boccaccio, ¿no? No hay mejor forma de soportar el encierro al que nos lleva la peste que hablando de literatura, escribiendo literatura, ¿no? Reuniéndonos con personas que amen también la literatura. Entonces, ahí está Boccaccio también y su lección. Pero por otro lado, también estábamos pensando en hablar sobre escritores que se enfrentaron a crisis de sus épocas, de sus vidas, a través de la literatura, ¿no? Y de escritores que se animaron a producir literatura como una forma de comprender el mundo y de comprender esas crisis a las que se estaban enfrentando. La vez pasada, como decía Lina, estuvimos hablando de Baudelaire. Esta sesión vamos a hablar de Cervantes justamente porque la vida de Cervantes, por eso es una fortuna tener un biógrafo de Cervantes acá, porque la vida de Cervantes pues nos da muchos aprendizajes en ese sentido, ¿no? Cómo la literatura puede ser una forma de sobrellevar la crisis, y para los que nos dedicamos a la literatura, no solamente la crisis, ¿no? También la vida. Ya después de que uno entra en esto, no tiene forma de salir, por suerte, y la literatura se vuelve la mejor manera de seguir existiendo en este mundo. Entonces, bueno, yo quería empezar señalando, digamos, este carácter de la relación entre la vida y la literatura que tiene nuestro ciclo de conversatorios de literatura en tiempos de crisis, porque justamente Cervantes es uno de estos personajes, ¿no? Que se enfrenta a las crisis a través de la literatura. Y por eso quería empezar preguntándole al profesor José Manuel, ya que conoce también la vida de Miguel de Cervantes, ¿cómo es la España de la época a la que se enfrenta Cervantes y cuáles son esas crisis de la vida y de la sociedad española que terminan empujando a Cervantes a ser el escritor que es? Bueno, pues la verdad que muy buena pregunta y bueno, nos puede llevar mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, para eso tenemos este conversatorio, ¿no? Bueno, la época de Cervantes, ese siglo de oro, esos siglos de oro, Cervantes nace en 1547 y muere en 1616, es decir, lo vamos a tener en mitad del siglo XVI y los primeros decenios del siglo XVII. Bueno, pues es una época fascinante, porque es una época que, cambiando muchas de las diferencias que lógicamente tiene la época actual, también es una época que tiene muchos elementos comunes, porque es una época de cambios de paradigma, es una época apasionante porque están pasando muchas cosas que lógicamente quien los vive, como el propio Cervantes, va a reflexionar, pero dentro del ojo del huracán, de ese bosque en el que tiene que vivir, igual que nosotros como sociedad nos están pasando muchas cosas que lógicamente ahora reflexionamos sobre ellas, pero también nos falta el tiempo
para luego tener una reflexión mucho más comedida y mucho más, digamos, pausada y con seguramente más criterios, ¿no? Entonces es una época fascinante, sobre todo porque es una época en construcción. Y ahí también Cervantes es una vida en construcción y una vida también literariamente en construcción. O sea, es verdad que vida y literatura van a estar estrechamente ligadas. Y entonces es una época en donde todavía hay muchas cosas por hacer y en donde todavía se está construyendo algo sin dejar los paradigmas anteriores que proceden de la Edad Media y que proceden de esos primeros 50 años del Renacimiento, de esa nueva época moderna que se está viviendo también y que está poniendo las bases de lo que hoy también es nuestro mundo, ¿no? Bueno, pues en ese universo de transformación y de construcción, pues vamos a tener a una persona como es Miguel de Cervantes, que además la vida le va a llevar a estar en los lugares centrales de ese mundo donde se toman las decisiones. Es decir, Cervantes va a vivir en Madrid, que es donde va a estar la corte, un elemento esencial, va a vivir en Sevilla, que es donde va a estar la corte económica de esa monarquía hispánica, va a conocer Italia, va a conocer el Mediterráneo, va a conocer Argel. Es decir, va a ser una persona que frente a otros escritores que se mueven muy poco en su geografía, él va precisamente a moverse mucho. Y uno de los espacios que hubiera querido conocer era América, pero bueno, ya seguramente podremos hablar de él, ¿no? Entonces hay un aspecto que sí que me gustaría rescatar y resaltar, y es precisamente esa época fascinante con un escritor que todavía el oficio de escritor no existe. Es decir, a nosotros nos interesa Cervantes porque es el autor de esas grandísimas obras, sobre todo el Quijote, y la influencia que ha tenido en el mundo contemporáneo. Pero realmente Cervantes no tuvo jamás el oficio de escritor, no se dedicó nunca a escribir como el elemento que le permitía vivir, ¿no? Él tenía que vivir con otros oficios, que fue donde él se movió. Pero claro, una persona en una época fascinante, en el centro, aunque no tuviera él el poder, ni estuviera en los lugares de poder donde se tomaban las decisiones, ¿cómo es capaz precisamente de reflexionar o por lo menos de dejar imágenes de esa época en la que hoy todavía podemos seguir aprendiendo muchas cosas, ¿no? Sí, muchas gracias, profesor. Yo quisiera permitirme leer el retrato, el autorretrato que hace Miguel de Cervantes. De pronto usted nos puede contar luego la historia de la apariencia física de Cervantes, ¿no? Cómo es que llegamos a tener la imagen de Cervantes que tenemos hoy. Y para eso, pues, quería leer un pedazo de ese autorretrato que es maravilloso, ¿no? Que dice así, dice: este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no ha 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6, y esos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros. El cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies, ¿no? Es como la imagen física que hace Cervantes, pero también nos permite acercarnos un poco al humor de Cervantes, que parece que era un rasgo muy importante. Cuéntenos, profesor, cómo es la historia de este autorretrato. Bueno, eso es una historia fascinante, bueno, como tantas que rodean a Cervantes, ¿no? Una de las cuestiones que nosotros, lectores del siglo XXI o del siglo XX, tenemos que tener en cuenta es que la imagen y la imagen personal, la imagen de nosotros mismos, era algo inusual en nuestra sociedad hasta bien entrado el siglo XX. Es decir, hasta que la fotografía se generaliza, la gente no sabía cómo eran las personas. Quiero decir, que no había un retrato como hoy en día, y sobre todo ya en el mundo de las redes sociales, pues ya tenemos los selfies y tenemos los retratos, todos nos sabemos cómo somos y nos identificamos, ¿no? Pero claro, eso es algo muy, muy novedoso en nuestra sociedad. Solamente los reyes, que lógicamente tenían los retratos oficiales que se colocaban en los organismos para ser reconocidos, las estatuas que se colocaban en las plazas
para tener una referencia. Los grandes hombres de la política, los generales o grandes hombres de la religión, eran los que tenían imágenes, ¿no? Nada más. Por eso, cuando tenemos la imagen de un escritor o de un artista, etcétera, del pasado, bueno, es toda una construcción. O sea, no es realmente un retrato como el que hoy en día tenemos de nuestros escritores, que lógicamente, pues bueno, el retrato de Gabriel García Márquez es el retrato de Gabriel García Márquez y lo podemos seguir a lo largo de su vida en las diferentes fotografías que le han podido hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, retratarse significa mostrarse de una determinada manera. ¿Cómo se quiere uno mostrar a los demás? Un retrato no es simplemente la apariencia física, sino, bueno, pues yo me quiero mostrar como el gran intelectual, me quiero mostrar como el gran soldado, me quiero mostrar como el gran estadista. Es decir, ¿cuál es la imagen que quiere proyectarse, ¿no? Y en ese sentido, en la imprenta de aquel momento, en la imprenta en la que va a vivir, sobre todo, bueno, Cervantes a las finales del siglo XVI, habían comenzado una costumbre editorial o una, digamos, sí, una costumbre editorial que era para identificar que la edición que uno ha comprado es una edición verdadera, es decir, que no es una edición pirata, que no es una edición que alguien en un momento dado ha podido aprovecharse y piratear, se colocaba un retrato del autor. Se dibujaba un retrato del autor más o menos con una cierta calidad. Y en ese retrato el autor, y el ejemplo mejor es Lope de Vega, se está proyectando. El gran cortesano, digamos, en un momento dado, el que tiene un pedigrí porque tiene un apellido, etcétera, etcétera. Y ahí también Mateo Alemán y el Guzmán de Alfarache también va a ser un elemento de hacerlo. Bueno, pues en ese costumbre, y eso es muy cervantino, además, como comentabas, el humor, en esa costumbre de la época, ¿qué es lo que hace Cervantes? Cervantes, cuando pone el prólogo y escribe el prólogo de las novelas ejemplares, que es donde aparece el retrato, donde escribe ese retrato que has leído, entonces estamos hablando de 1613, al final de su vida, es lo primero que va a publicar después de haber publicado El Quijote 8 años antes. En 1605 publica El Quijote y no vuelve a publicar nada nuevo hasta 1613, es decir, es su presentación de nuevo, y además con un programa literario específico, su presentación a la sociedad. Y de pronto se va a presentar con un retrato. Pero él lo dice, en vez de hacer un retrato, y eso es muy cervantino y es la genialidad de un Cervantes, toma la costumbre de la época y le da la vuelta. Y dice, bueno, en vez de hacer un retrato con imágenes, como hacen todos los demás que ponen un grabado, etcétera, yo lo voy a hacer con palabras. Y lógicamente las palabras te permiten proyectar una imagen mucho más ambiciosa que te pueden permitir los rasgos de un grabado, por muy bueno que sea tanto el artista como el grabador, ¿no? Y ahí es donde Cervantes se va a reivindicar en su biografía como soldado, porque no solamente van a aparecer esos elementos físicos, sino también esos elementos en un momento dado literario, pero también de, digamos, personales de su propia biografía. Entonces, lo curioso de toda esta historia, que en el sentido Cervantes hace una genialidad de transformar en letras y en literatura lo que era una costumbre editorial de la época, es que todo lo que toca Cervantes termina convirtiéndose en realidad. Igual que en un momento dado Don Quijote es una invención literaria a partir de las lecturas de Alonso Quijano, de los libros de caballerías, pero mucha gente incluso podría prometer que ha visto a Don Quijote o que incluso, por ejemplo, en su momento en Guanajuato se hizo una encuesta si querían que la tumba de Don Quijote fuera o no de la ciudad mexicana de Guanajuato. Y la gente votó que no. O sea, la tumba de Don Quijote tenía que seguir estando en México, ¿no? Entonces, en todo ese juego de hacer realidad. Entonces, en ese juego de hacer realidad, en 1738 se hizo la primera edición, digamos, de lujo y además una edición seria del Quijote. Y ya se le quería rescatar a Cervantes como el gran autor del Quijote. No solo el Quijote como la gran obra, sino a Cervantes como el gran autor. ¿Y qué es lo que quisieron hacer en 1738? Poner el retrato del autor de Cervantes, precisamente de Cervantes, al inicio de la edición. Buscaron por todas las bibliotecas, buscaron por todos los museos y no había ningún retrato de Cervantes. Entonces, a partir
de ese retrato de palabras que Cervantes hace, un artista, William Kent, en Londres, hace un retrato en imágenes. Es decir, a partir de la literatura se crea una imagen concreta, que además dice Cervantes en la edición de 1738, se va a decir retrato de Cervantes por él mismo. Y ese por él mismo es porque está sacado como, digamos, bueno, pues digamos un artista que pudiera estar haciendo un retrato a partir de lo que comentamos, pues, de cómo es físicamente una persona. Bueno, pues a partir de ese retrato de 1738, pues se ha ido construyendo un imaginario que nada tiene que ver con el Cervantes real, el Cervantes que murió en 1616 en Madrid, pero que todos poco a poco hemos ido construyendo un imaginario precisamente en nuestra cabeza, de tal manera que si más o menos todos, aun con alguna diferencia, cerráramos los ojos y dijéramos cómo es Cervantes, más o menos todos estaríamos imaginando a ese Cervantes tal y como él mismo se había pintado, ¿no? Entonces es una genialidad, una más, de cómo de pronto la literatura termina por imponerse en la realidad y la realidad termina por dar elementos como son cuadros que aparecen en diferentes lugares, que es el verdadero retrato de Cervantes y en el fondo no deja de ser una invención, ¿no? Entonces ahí también es, ese mensaje y esa enseñanza de Cervantes de que la realidad también se hace a partir de las ideas. La realidad no existe en sí misma, sino también cómo lo pensemos, cómo lo imaginemos. La literatura nos permite también qué tipo de realidad queremos proyectar hacia el futuro, ¿no? Y en este momento también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, es verdad, muchas gracias. Es maravilloso cómo la época, cómo termina ficcionalizándose y nuestro referente termina siendo el referente que en algún momento fue ficcional, pero para nosotros ahora es más real. Pero también quería preguntar por esa relación en el sentido inverso. Y me refiero a los acontecimientos en la vida de Cervantes que fueron determinantes para que se decidiera ser escritor y que terminaron produciendo obras maravillosas como El Quijote, por ejemplo. ¿Cuáles son esos episodios de la vida de Cervantes que él utiliza en su literatura y que termina ficcionalizando? Bueno, hay que pensar que en aquella época, en el siglo XVI y el siglo XVII, la literatura se mueve más en un ámbito de referentes literarios y de referentes de tradición que en un momento dado una proyección personal de la propia vida, ¿no? Es decir, la idea hoy en día que podemos tener de un escritor en donde lógicamente su literatura termina por ser influida por los acontecimientos que tiene alrededor, pues lógicamente es algo que es mucho más lejano en el siglo XVI. En el siglo XVI una mayor diferencia, una mayor distancia entre esos acontecimientos personales y la literatura que se está construyendo. Eso no quita para la otra cuestión, que es cómo influye los ámbitos de poder en donde esas literaturas se están creando. Entonces, lógicamente, la literatura no es que no esté relacionada con la sociedad, sino que la literatura tiene que en un momento dado estar tan relacionada que al final es la voz de la sociedad. Pero no la voz, digamos, la literatura que nos llega o la literatura que más ha triunfado en su momento puede ser la voz de todas las voces posibles de la sociedad, sino que también los grupos de poder van a aprovechar la literatura para que su forma de entender el mundo, de difundir o de defender una determinada forma de ver el mundo, que lógicamente ellos son los beneficiarios porque son los que tienen el poder y quieren mantenerlo, lógicamente se pueda ver en la literatura. Entonces, el ejemplo más claro son los corrales de comedias. Digamos, ese nuevo ámbito de difusión que son los corrales de comedia, las obras de teatro, que tienen cientos de personas en el momento escuchando un mismo discurso. Entonces, claro, no solamente hay que entretener a esas cientos de personas, sino que en un momento dado hay que entretenerlas, pero dándoles también un determinado mensaje. Bueno, ¿cuál es el mensaje básico que está en la base de todas las comedias y sobre todo las tragedias, los grandes temas que se tratan en estos corrales de comedias, en estas obras? Bueno, la prevalencia o la primacía de la monarquía
como garante del orden social. Por eso, al final de todas las obras, cuando hay un conflicto, el conflicto lo termina resolviendo el rey o los representantes del rey, porque en un momento dado el rey es el que te permite tener la seguridad de, bueno, habrá 1000 problemas, pero esto lo va a solucionar, ¿no? Bueno, eso no es solamente una proyección personal, sino es una proyección del escritor que está influyéndose y que lógicamente necesita defender esas ideas para que esa obra tenga su espacio en el corral de comedia y también en un momento dado esa obra tenga éxito, tenga ese resultado que tiene, ¿no? Entonces, en el caso de Cervantes, Cervantes va a tener, digamos, alguna parte de su biografía que no es exclusiva. Es decir, hay muchas, miles de personas que les pasó las mismas cosas que le pudieron pasar a Cervantes. Es decir, que tampoco a Cervantes le pasaron cosas únicas. Pero lo que sí que es único es que, lógicamente, esa posibilidad, esa experiencia, en un momento dado le abrió las posibilidades de crear esas obras realmente fascinantes y que nos siguen todavía sorprendiendo, ¿no? Entonces, para mí, la fundamental, siempre planteamos, es el cautiverio. Sí, haber estado unos años de cautiverio. Pero en realidad, para mí, la fundamental es no haber podido ir a la universidad. Quiere decir, de pronto haber tenido una biografía en donde una persona, digamos, no tenemos datos concretos de la vida, pero bueno, lo que uno puede estar imaginando y sobre todo a partir de lo que dice Cervantes a veces, que hay que tenerlo siempre con cuidado, porque también a veces nos proyecta un personaje y no una persona, pero de pronto Cervantes, sin duda, era una persona con una curiosidad innata por todos los temas. Él se mueve, no es solamente hay que hablar de esto, él se mueve, digamos, por un espectro muy enorme de intereses. Pero es que además tenía que tener una capacidad increíble de aprendizaje, tiene una memoria realmente sorprendente, como tantos otros, pero que realmente él también la tenía, que otros también tengan esa memoria, o la memoria como una herramienta educativa y de vida mucho más desarrollada de la que nosotros tenemos hoy en día, pues era también algo habitual, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que le hace a Cervantes? El no recibir una educación reglada, en donde se marcan claramente cuáles son las tradiciones, cuáles son los autores y los temas que son los que tiene que tratarse. Es decir, una educación que le plantea, como en la época, grandes autopistas del saber. Entonces él se tiene que mover por muchos caminos, porque él va buscando todos los caminos. Y en ese moverse por todos los caminos es donde de pronto Cervantes tiene una capacidad de innovación que nunca rompiendo los cánones, pero una capacidad de innovación que otros autores no se atreven. Porque o tienen éxito, es el caso otra vez de Lope de Vega, que dice que en un momento dado hay otros autores, claro, si estás dentro del centro y tienes que seguir la autopista del éxito, aunque tú quisieras hacer otra cosa, tu público te... el tipo de la Dorotea al final de su vida o las obras más personales, es donde se ve al Lope realmente un creador que podría haber dado una infinidad de posibilidades que no la tuvo, que no pudo hacerlo por el éxito. En cambio, Cervantes, como no tuvo ese éxito, estuvo en los márgenes, en un momento dado pudo experimentar de una manera que no pudo hacerse, ¿no? Entonces, esa capacidad en un momento dado de aprendizaje continuo, o sea, no tener una base, digamos, educativa que luego te le permite ir montando un único edificio, sino ese aprendizaje continuo, me parece uno de los elementos esenciales en su, digamos, obra y sobre todo en la proyección que va a tener, ¿no? Y otro que para mí, y también es muy compartido por tantos otros de la época, pero que en Cervantes es un elemento esencial, es la continua, ¿cómo decirlo? La persona que en un momento dado siempre está intentando mejorarse o en un momento dado pasar por encima de sus problemas. O sea, de pronto en Cervantes siempre nos encontramos con una persona que tiene que estar construyéndose en su vida, tiene que estar construyéndose en su literatura, tiene que estar construyéndose en ese mundo en construcción y ante los problemas nunca se echa para atrás, sino siempre es un paso hacia adelante, ¿no? ¿Cómo puedo sacar ventaja a esto que es un problema, ¿no? Entonces, bueno, eso también lo vamos a encontrar en muchos de sus personajes.
que van a ser personajes que no van a aceptar en un momento dado las reglas o que no van a aceptar el problema, sino que van a saltar sobre encima de él y al final van a conseguir el éxito, que lógicamente en esa proyección del éxito en la literatura es seguramente una proyección que Cervantes quería también el éxito en su vida, que la tuvo o no, también según los criterios con los que los vamos a evaluar, ¿no? Bueno, ¿y qué tal si hablamos entonces un poquito de eso, del éxito literario de Cervantes? Podría ser un tema interesante porque pues no es tan homogénea la opinión, ¿o no? Sí. ¿Cómo plantearía usted el problema? Claro, hay una imagen, o sea, el problema de Cervantes, para mi modo de ver, y sobre todo ha sido mi problema cuando he tenido que enfrentarme a la biografía del hombre, o sea, no ya del Cervantes que ha construido la novela moderna, etcétera, es precisamente que alrededor de Cervantes está el mito. Y está, o sea, lógicamente cuando uno estudia al hombre Cervantes, como decía, que nació en 1547, muere en 1616, y con todos sus avatares, no quita, ese conocimiento no quita ni desvirtúa el mito que se ha ido construyendo en todos estos siglos. El mito está ahí. Y en uno de los elementos del mito, que es un mito muy romántico, además el mito cervantino es un mito que se va a imponer en unas características que siguen siendo las que hoy incluso terminamos enseñando en las escuelas y aparecen en la sociedad, es un mito muy del siglo XIX, es un mito del XVIII, del XIX, un mito romántico en donde lo fundamental es mostrar a Cervantes como el gran perdedor de su tiempo. Es decir, el Cervantes creador de la novela moderna, aquel que ha sido el que ha construido el monumento literario más importante en el mundo occidental, difundido en todo el mundo, etcétera, etcétera, de pronto se magnifica porque su propia vida, en su vida, él fue, digamos, un completo marginado en su tiempo. Entonces, de alguna manera, como se exagera esa imagen del perdedor en el tiempo para luego terminar siendo un ganador en el mito, ¿no? Entonces, hay esa contraposición, ¿no? Claro, cuando uno coloca a Cervantes en su momento, se da cuenta de que no es tan, digamos, las imágenes no son ni tan nítidas, ni tampoco en un momento dado podemos estar hablando de blanco, negro, y como si fueran casi categorías ontológicas, o sea, fue así y fue así, ¿no? Es todo mucho más gris y todo mucho más, digamos, se puede de alguna manera matizar, ¿no? Entonces, Cervantes, dentro de los miles de escritores de aquella época, estamos hablando de una época en donde quien sí o quien no había escrito una comedia, lógicamente podía escribir sonetos, quien sí o quien no en un pueblo tenía un escrito, una novela que estaba esperando un editor, o sea, realmente la literatura tenía una mayor presencia en la vida cotidiana, no solamente había escritores profesionales, porque no existían los escritores profesionales, y todo el mundo podía y tenía la capacidad, lógicamente haciendo obras buenas, malas, mediocres o pésimas, pero todo el mundo tenía la capacidad de escribir una novela o podía plantearse que tenía esa capacidad y quería hacerlo, ¿no? Y en ese sentido, claro, Cervantes, en ese macro universo, no es Lope de Vega, pero claro, Lope de Vega es uno, o no es Góngora, es decir, los dos grandes generadores digamos, del cetro de la poesía. Claro, el rey de la poesía solamente puede haber uno. En su momento fue Lope y luego fue destronado por Góngora. Pero debajo de él hay muchísimos poetas y escritores que en un momento dado tenían su presencia. Y uno de ellos es Cervantes. Entonces, Cervantes, cuando nosotros siempre tenemos la imagen de esa imagen mítica, de ese derrotado, de ese fracasado, ¿no? Bueno, pues tenemos que pensar que Cervantes, cuando vuelve de Argel y vuelve de soldado y vuelve con 33 años a Madrid, de pronto es cuando están empezando a formarse los corrales de comedias. Los corrales de comedias de Madrid son del 1576, 1579, o sea, él llega justo cuando los corrales están en sus inicios. Bueno, según dice él, y seguramente en parte tiene razón, aunque bueno, puede haber una parte exagerado, pero da lo mismo que sean más o menos, según dice él estrenó 20 o 30 obras en aquel momento. Estamos hablando de alguien que consiguió llegar a tener sus obras de teatro puestos en los corrales de comedias en Madrid.
Es decir, no todo el mundo podía presumir de haber estrenado una obra, y Cervantes estrena ni más ni menos que 20 o 30, que a lo mejor exagera y solamente son 10. Bueno, ya son 10 obras que realmente que él pudo estrenar, y que además él cobraba previamente, no, digamos, no cobraba por el estreno, sino que ya hemos conservado algunos contratos con el autor de comedia, digamos, la persona de la compañía, que le pagaba por la escritura de las obras. Entonces, realmente, ahí tenemos un Cervantes. Cervantes, 5 años después, en 1585, publica La Galatea, y la publica ni más ni menos que Blas de Robles, que es uno de los editores más importantes de la corte en aquel mundo. O sea, no publica con cualquiera, sino precisamente publicarlo de esa otra manera. Entonces, de pronto, claro, si pensamos en un autor, y pensemos en cualquier autor contemporáneo que podamos tener, o cualquier joven que dice, yo quiero triunfar en la literatura, y de pronto es capaz de estrenar algunas de sus obras en los mejores teatros de Bogotá, que es capaz de publicar su novela en una de las editoriales más importantes y que hay en Bogotá o en América, pues lógicamente jamás pensaríamos de él que este es un joven fracasado que en un momento dado nunca ha llegado a tener éxito, sino todo lo contrario, es una promesa enorme de la literatura que puede tener muchísimo éxito, ¿no? Y entonces, en ese sentido, realmente Cervantes consiguió tener esa presencia que nunca abandonó. O sea, por ejemplo, tenemos su presencia en las academias literarias en Madrid en el siglo XVII, y las academias literarias no eran lugares abiertos, no podía ir todo el mundo, había que ir por invitación, y solamente aquellos que formaban parte de la élite literaria o que tenían una cierta presencia, pues lógicamente eran invitados a esas academias. Entonces, de pronto tenemos a ese Cervantes que está ahí, digamos, en ese mundo literario, que tampoco es un mundo literario, como decía, en donde pudiera vivirse de la literatura. La literatura era también un medio para luego conseguir en un momento dado un oficio, o para poder conseguir el dinero suficiente como para poder sobrevivir, pero no básicamente de la literatura. Entonces, realmente, Cervantes, digamos, tuvo esa presencia, utilizó la literatura para conseguir algunos de los oficios que luego consiguió a lo largo de su tiempo, pero sobre todo, lo que sí que en Cervantes es original no es tanto estos elementos de éxito y de ida y vuelta en el mundo literario, sino precisamente esos últimos 3 años de su vida, desde ese 1613 de las novelas ejemplares hasta 1616 que se muere, y luego al año siguiente se va a publicar el Persiles 1617, ahí va a publicar la gran cantidad de su obra. Y ahí va a tener un programa literario que realmente es muy original frente a lo que hacían, digamos, el resto de los autores de la época, que lo que hacían era escribir según las modas o según lo que se le pedía o según lo que ellos querían, digamos, de alguna manera aprovecharse de cada momento, ¿no? Entonces, realmente, en ese sentido, Cervantes tuvo una presencia literaria, pero teniendo en cuenta que esa presencia literaria no solamente es el éxito o no de un determinado libro, sino también estar dentro de unos círculos literarios que son también los círculos del poder, que son también los círculos clientelares de determinados partidos políticos, grupos nobiliarios, o sea, en todo eso, y lógicamente Cervantes lo va a hacer en Madrid y en Sevilla, en donde están los centros literarios más importantes de la monarquía hispánica en aquel momento, ¿no? Ok, bueno, un panorama impresionante. Muchas gracias, profesor. Y ahora que mencionaba usted lo de los editores y la importancia de este campo, bueno, este es un programa de estudios literarios y edición, de hecho, el primer programa en edición en Colombia, y entonces siempre tratamos de hacer la lectura por el lado de la edición y de lo importante que es el editor detrás de la gran obra, ¿no? Y quería preguntarle entonces por Francisco de Robles y el papel de Francisco de Robles en la publicación del Quijote puntualmente, y sobre todo esa anécdota de cómo es posible que antes de 1605, es decir, de la primera publicación de la primera parte del Quijote, se encontraran testimonios de personas que se referían a un
Hidalgo que había perdido la cordura de tanto leer novelas de caballería al que se refieren con el nombre del Quijote, ¿no? ¿Cómo es posible que se filtrara la información antes de que se hubiera publicado en la novela? Sí, sí. Bueno, la verdad que esto es, da para una novela, y se han hecho ya novelas, digamos, históricas, precisamente para intentar, pues son lo que dices, ¿no? ¿Cómo es posible que antes del Quijote ya se hablara del Quijote, ¿no? Bueno, pues todo tiene que ver también, muchas de esas grandes incógnitas que nosotros nos hacemos, en realidad, si conocemos un poco cómo se movía el mundo de la edición y de la difusión literaria en la época, pues de pronto cambiaríamos un poquito a lo mejor la percepción y esa idea, ¿no? Bueno, nosotros hemos de pensar que la imprenta, ya desde o sea, el siglo XV y desde finales del XV, y en el caso de España hasta el siglo XVIII, es un medio que está censurado. Es decir, la gente no puede publicar lo que quiere. O sea, para poder publicar tiene que pasar previamente una censura, y esa censura es la licencia de impresión. Entonces, es un sistema perfectamente organizado desde finales del siglo XV, primero por el papado, el Vaticano, y luego por todos los reinos europeos o todos los príncipes alemanes, para que antes de publicarse hubiera un control del contenido de esa publicación. Claro, eso conlleva un problema, y es que tú puedes escribir la mejor obra, pero hasta que no hayas pasado la licencia de impresión, nadie le interesa ese libro, porque a lo mejor es un libro maravilloso que tú puedes vender a un editor, pero que realmente jamás en un momento dado va a poder publicarlo, porque luego no le van a dar la licencia, ¿no? Entonces ahí es donde entra ese mundo de los editores tan olvidados en el Siglo de Oro, y en este caso de Francisco de Robles. Nosotros cuando pensamos en el Quijote y la primera edición del Quijote, siempre es Juan de la Cuesta, es el impresor, y Juan de la Cuesta y tal, Juan de la Cuesta. Bueno, Juan de la Cuesta era el contratado, que además sí en 1605, pero ya en 1615 había abandonado incluso ya Madrid y la imprenta, pero era el contratado por el editor, que es el que realmente ponía el dinero, el que ponía su inversión, y sobre todo el que había pensado cómo tenía que ser o por qué en un momento dado arriesgarse a publicar esa edición, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya desde 1905, Menéndez Pidal planteó una teoría que a mí cada vez me convence más, y bueno, es un poco la teoría que yo he defendido también en la biografía, y es que en el Quijote, si nosotros vemos el Quijote de la primera parte, vemos una enorme diferencia entre lo que es los 6 primeros capítulos y el resto del Quijote. Es decir, los 6 primeros capítulos forman una unidad estructural, una unidad narrativa, que comienza con la lectura de Alonso Quijano de los libros de caballerías y que termina en el capítulo 6 con el escrutinio del cura y el barbero de la biblioteca de Alonso Quijano, que es la causante de esa creación literaria que es Don Quijote de la Mancha. Y ahí no aparece Sancho Panza, no aparece Cide Hamete Benengeli, no aparecen ninguno de los elementos esenciales que luego serán literarios para la segunda salida, esa primera parte del Quijote. Entonces, lo que se plantea es que esos primeros 6 capítulos, en realidad, fueron una novela. O sea, lo que serían para nosotros un cuento largo, una novela corta, es decir, ese género, el de las novelas, que sería el género de Boccaccio, el género también que tiene muchísimo éxito a finales del siglo XVI, empieza a tener muchísimo éxito, y que luego serán las novelas ejemplares de Cervantes, que poder tenerlo. Bueno, pues la idea es que, lógicamente, esa novela tenía una unidad, pero tenía también una difusión manuscrita. Porque se nos olvida siempre como que en esa época la difusión impresa es el único medio de acceder a la literatura. Y nosotros tenemos, digamos, que el mundo manuscrito es una industria que no desaparece durante el siglo XVI, porque aparece la imprenta, sino que va teniendo sus lugares digamos, de pervivencia. El libro, digamos, súper lujoso para un gran noble, etcétera, eso se hace manuscrito, eso no se hace impreso, o en un momento dado la poesía, porque la poesía, cada uno se va haciendo su cancionero, digamos, como su libro personal, pero también este tipo de obras. Entonces, podemos pensar que ya desde principios del siglo XVII podía estar este personaje de Don Quijote en esos 6 primeros capítulos, lógicamente pululando, siendo leído, y por tanto no extraña
que Lope de Vega o que en La pícara Justina ya se hable del éxito de Don Quijote y se le compare con La Celestina, etcétera, cuando todavía el libro no había sido publicado, no había sido difundido precisamente en 1605. Son justo en el momento de la publicación. Entonces ya tenemos una explicación con ese mundo del manuscrito, ¿no? Y ahí es donde nos podemos plantear qué relación tiene Francisco de Robles con ese convertir esta novela manuscrita en un libro de caballerías. En ese libro, publicado en 1605, ya con una extensión mucho más grande, mucho más larga, que es el que nosotros conocemos como la primera parte del Quijote o el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Bueno, pues ahí está, que el propio Cervantes se da cuenta de que esos 6 capítulos los puede convertir en un libro de caballerías, lo puede hacer en un libro mucho más amplio, o la otra teoría es que sea el editor, como tantas otras veces, que lo que quiere es tener un producto particular, en este caso tener un bestseller, tener un libro de rápida venta, que pueda competir con el Guzmán de Alfarache, El Pícaro, que era el libro más exitoso de aquel momento, cuya primera parte es de 1599, estamos siempre en las mismas fechas, y que de pronto el editor fuera el que le pidiera a Cervantes, le contratara ya, que escribiera la continuación del Quijote. Entonces, una de las cuestiones que se ha descubierto no hace mucho tiempo, hace unos 10 años, es que la petición de licencia de impresión, esa licencia que siempre lo suele hacer el autor y que tiene que esperar a que le contesten para ver si le dan el permiso y luego esa licencia la vende a un editor, la licencia de la primera parte del Quijote la firma Miguel de Cervantes, el autor de la primera parte del Quijote, pero la escribe Francisco de Robles. O sea, es el propio editor el que hace la petición a, en este caso, al Consejo de Estado, el Consejo de Castilla, para que le den digamos, la licencia, el permiso de publicación. Claro, si él lo pide ya, es porque él está detrás de ese momento, ya no está esperando a tener el libro y ya se lo dan, sino que él está en el propio proceso, precisamente, de la ejecución, incluso material del libro. Por eso también es verdad que la primera parte del Quijote es una parte en donde hay muchos añadidos. Si realmente el Quijote en un momento dado Cervantes quisiera reescribir esos 6 primeros capítulos convirtiéndolos en una gran obra, pues seguramente hubiera ya incorporado a Sancho Panza o no hubiera quedado esos 6 capítulos de esa manera estructuralmente tan diferentes del resto, incluso con el juego de la fabla caballeresca, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí sí que hay ese mundo del editor. Y con Francisco de Robles hay una cosa que yo descubrí al final de la biografía y que creo que tenemos que seguir indagando, y es que seguramente la relación que tiene Cervantes con Francisco de Robles no es solamente la relación que tiene un escritor con su editor, como la que puede tener cualquier escritor hoy en día con su editor o con su casa editorial, sino que el editor también necesita a escritores para hacer toda una serie de trabajos necesarios para sacar adelante la editorial. Entonces, en una editorial hay que escribir en un momento dado las solapas de los libros, hay que hacer ediciones de libros, hay que hacer un montón de trabajos que, lógicamente, eso lo hacen a veces escritores contratados o que trabajan, los editores que trabajan en la editorial, ¿no? Entonces, seguramente, Cervantes, cuando vuelve a Madrid y vuelve a la corte en 1606 y él está en esos años que le perdemos la pista, lo que es la pista vital, no sabemos nada de él, pues seguramente Cervantes sea alguien que forma parte de la imprenta, o no, más que de la imprenta, del mundo editorial, de la editorial de Francisco de Robles. Entonces, por eso, él en un momento dado está tan metido en el mundo literario de Madrid, él en un momento dado puede publicar todas sus obras como las hace y además con Francisco de Robles, porque es alguien que está dentro del sistema. Entonces, no nos tenemos que olvidar también de esa imagen o de la posible imagen de un Miguel de Cervantes editor, y no solamente del Miguel de Cervantes escritor y relacionado con editores, ¿no? Por eso la importancia de Francisco de Robles en su vida va a ser fundamental también económicamente, no solamente literariamente. Bueno, muchas gracias. Un panorama enorme que se abre ahí y posibilidades de investigación también. Yo quería que cambiáramos un poquito de tema y pensáramos más en algunas obras, en el contenido de algunas obras, sobre todo en figuras específicas, en la figura de la mujer.
en especial, porque si hay algo que a mí me encanta de Cervantes es encontrar pues unas mujeres de forma tan variada, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, en el Quijote a Marcela y su discurso impresionante, ¿no? Donde dice, yo no me pueden culpar por ser hermosa y porque alguien se enamore de mí, ¿no? Y reivindica, digamos, su autonomía y su libertad. O Dorotea, ¿no? Que le dice a Fernando, tu vasalla soy, más no tu esclava, ¿no? Y se resiste a someterse. Estas mujeres impresionantes conviven con otro perfil de mujer mucho más, digamos, adaptado a la época, como el de la protagonista de La Fuerza de la Sangre, ¿no? Otro tipo de mujeres. Yo no sé si José Manuel haya estudiado el tema, pero sí sé que ha estudiado el tema de la influencia de las mujeres en la vida de Cervantes, ¿no? Y de lo rodeado que estaba Cervantes de mujeres. Y bueno, no sé qué nos quieras compartir de esa parte de la historia. Sí, no, la verdad que sigue siendo, o sea, 400 años después, leemos a Cervantes y todavía, como dices, nos sorprende a veces la modernidad de los discursos de muchas mujeres, cosa que nos tiene que también hacer plantear si realmente hemos mejorado tanto en la sociedad, porque todavía esos discursos nos siguen impactando, no los entendemos como discursos del pasado y ya algo superado, sino todavía conquistas que las mujeres tenéis que seguir haciendo y que lamentablemente a veces hay todo un movimiento en contra para ir hacia atrás, ¿no? O sea, conquistas que pensábamos que ya formaban parte de nuestra sociedad, ahora tenemos que ir hacia atrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que a veces la literatura de los siglos de oro, hay muchísimas mujeres con una fuerza tremenda, o sea, porque también hemos de pensar que, como sucede hoy en día, la mayoría de los lectores de la gran literatura de la época eran mujeres. O sea, no solamente hemos de pensar en la mujer como defensa hacia el hombre, sino que es que de pronto el escritor sabe que muchas de las que van a estar leyendo esas novelas son mujeres. O sea, las lectoras siempre dentro del grupo de lectura, las mujeres en el siglo XVI hoy en día siguen siendo mayoría, ¿no? O también las que van a los corrales de comedias, etcétera. Entonces, de pronto, no solamente verse reflejadas en ellas, sino que también ellas, en la vida cotidiana, tomaban muchas más decisiones y tenían un papel mucho más protagonista del que realmente podemos pensar si solamente pensamos en las leyes. Si nosotros pensamos solamente en el sistema jurídico de los siglos de oro y pensamos y leemos los libros de los moralistas religiosos, etcétera, pues de pronto tendríamos una imagen de la mujer en el siglo de oro, que es una mujer sumisa, una mujer que no tiene capacidad legal de tomar decisiones, una mujer que tiene que ser la perfecta casada, que es estar siempre por detrás y debajo del marido, etcétera. Pero claro, eso no es un reflejo de la sociedad, sino es un determinado modelo de sociedad que se quiere imponer y que, lógicamente, si se está continuamente diciendo que tiene que ser así, es porque la realidad es otra, porque hay que realmente mostrarlo de otra manera. Y en ese sentido es verdad que Cervantes, como tantos otros hombres también en su época, se encontró rodeado de mujeres de rompe y rasga, de mujeres importantes, de mujeres que en un momento dado tomaban sus decisiones. Y el caso más claro que tiene Cervantes son sus dos hermanas, Magdalena y Andrea la mayor, Magdalena la pequeña, que son dos mujeres que deciden no casarse. Es decir, deciden en un momento dado vivir la vida en la soltería con todas las dificultades que tiene, que es estar dentro del círculo, digamos, vital y del círculo familiar de su hermano, el hermano mayor Miguel de Cervantes, pero también con unas posibilidades de ganarse la vida, de incorporar parte de lo que es el día a día cotidiano, precisamente que lo tienen ellas, etcétera, ¿no? Entonces, hay ese reflejo, ¿no? Y entonces, lo que es curioso en Cervantes, que es otro ejemplo más de cómo él llega a los límites, en eso que estamos hablando, de ese Cervantes en los límites, ese Cervantes que no está en el centro, Cervantes es capaz de llevar los temas hacia el límite, pero nunca lo traspasa. O sea, realmente Cervantes está siempre luego dentro de los cánones de la sociedad. Y el mejor ejemplo puede ser precisamente Preciosa, la gitanilla. Entonces, en un momento dado, ¿qué es lo que dice Marcela?
Y entonces eso es fantástico, ¿no? Marcela, cuando es acusada de ser la causante del suicidio de Grisóstomo, precisamente por el pastor enamorado y ella no hacerle caso, bueno, pues ella hace, en el momento del entierro, ese discurso que bien decías, de yo nací libre, y defiende su libertad. Pero dice una cosa que es tremenda, que es, yo nací libre, pero para poder seguir siendo libre como mujer, lo único que puedo hacer es abandonar la sociedad. O sea, la sociedad no me va a permitir, precisamente, vivir en esa libertad que en un momento dado es la que yo, bueno, pues he decidido que sea mi forma de vida, ¿no? Entonces, claro, tiene que abandonar. Entonces dice, bueno, yo soy libre y para poder seguir viviendo libre he tenido que abandonar y vivo en la soledad de los campos. Pero claro, de pronto, frente a eso, aparece Preciosa, la gitanilla. Una gitana que además Cervantes hace esos giros literarios maravillosos, que es lo que siempre está en los márgenes, él lo coloca en el centro, que es uno de los elementos básicos de su literatura. Don Quijote, ¿qué es? Un hidalgo viejo, que sería un personaje secundario de un libro de caballerías, y lo convierte en el protagonista del libro de caballerías. Una gitana, las gitanas eran personajes muy pocos, pero que aparecían siempre en los márgenes, porque era el ladrón, la persona que fomentaba, digamos, unas determinadas líneas narrativas. ¿Y qué es lo que hace Cervantes? Lo coloca a gitana, ni más ni menos que en el centro de su historia, ¿no? Y en un momento dado, cuando la gitanilla, y Ricardo se enamora de ella, de pronto le dice, bueno, y van al aduar de los gitanos, y de pronto las personas más mayores le dicen, bueno, pues sí, si estáis de acuerdo, os casamos. Y entonces le hacen todo, digamos, un alegato y les casan dentro de las leyes de los gitanos. Y entonces cuando ya están casados, de pronto ella dice, bueno, estos señores habrán podido darte mi cuerpo, porque no me pertenece, es decir, porque formo parte de esta sociedad y de estas leyes, y yo como tal lo acepto, pero nunca te podrán dar mi alma. Eso es mía. Y entonces solamente yo te lo daré si tú eres capaz de demostrarme que realmente me quieres y que eres digno de mi amor. Y por tanto, ella tiene la voluntad de al final tener todo su, digamos, el elemento esencial, que es precisamente esa capacidad de imponerse a las normas y a las reglas, ¿no? Claro, ¿qué sucede? Cervantes juega con un poquito al final también de trampa, en el sentido de que no estamos hablando de una verdadera gitana, y ahí es donde él vuelve otra vez a retomar el tema, sino es la gitana no muestra un nuevo modelo de sociedad, sino que es que la gitana es de origen noble. Entonces volvemos otra vez a ese no cambiar las reglas inmovilistas de la sociedad, en donde ella, todas estas cosas positivas, no le vienen por su experiencia de vida, sino por su sangre, por el linaje que tiene, que lógicamente le hace ser honrada, le hace ser en un momento inteligente y sobre todo buscar esa libertad, ¿no? Bueno, pero mientras tanto ha estado jugando a llevarnos a ese límite. Luego volvemos otra vez al centro, pero siempre nos movemos siempre en esa experimentalidad maravillosa que es la que tiene Cervantes y la que todavía nos sigue sorprendiendo, ¿no? Sí, maravilloso, profesor. Muchas gracias porque creo que parte de ese potencial creador de Cervantes que siente uno todavía hoy, 4 siglos después, ¿no? Al otro lado del océano, tiene que ver con esa capacidad de mostrarlo todo, ¿no? Y de, como decía usted, darle la vuelta y mostrar desde otra perspectiva las cosas. Entonces, el caso de las mujeres es muy bonito por eso. No sé si deberíamos abrir los micrófonos, yo me lo apropié toda, perdón. Sé que hay gente por ahí que quiere preguntar cosas, no sé cómo procedemos, Lina, ¿estás por ahí? Sí, pues al principio lo que habíamos quedado era que podían ir escribiendo sus preguntas. Por ahora han sido más preguntas sobre la disponibilidad de la conferencia, que como les dije, la próxima semana la colgaremos en la página del programa de estudios literarios y edición. Pero si alguien tiene preguntas puede ir pidiendo la palabra por el chat y así lo vamos haciendo de forma organizada. Sergio Vargas tiene una pregunta. Adelante, Sergio. Muy buenas tardes a todas. Pues bueno, yo tengo una pregunta y me gustaría saber cómo era más que todo la venta de los libros en ese tiempo y más
eh, el libro los libros de Miguel de Cervantes, cómo era que se vendían en esa época. Ajá. Bueno, una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta es, como os decía, es de lo que era la organización editorial del libro. Había que pasar esa licencia, es decir, ese control ideológico, una censura, y luego cuando se tenía la licencia, esa licencia se vendía a un editor, que podía ser un impresor o un editor, o con esa licencia el autor se autofinanciaba el libro. O sea, iba a una editorial, o sea, a una imprenta, y se autofinanciaba. Porque la cuestión es que ese era todo el beneficio económico que un autor podía tener. O sea, lo normal era que el autor vendía su licencia de impresión a un editor y ese era todo el beneficio que tenía. Si el libro se vendía muy bien, era lo que ganaba, era lo que había ganado en ese momento. Y si el libro no se vendía nada y seguía estando en las estanterías, pues realmente, digamos, al autor no le llega nada. Por eso autores que tenían dinero o que tenían posibles, a veces lo que hacen es, digamos, ganar un poco más de lo que en un momento dado era la licencia de impresión y nada más. Lógicamente, no existían los derechos de autor, no existían todas esas ventajas que hoy en día un autor tiene. Entonces, digamos, estaríamos hablando del modelo que hoy existe hoy en día también en muchas editoriales, que es el modelo de te pagan un adelanto por un libro y no te pagan ningún derecho por los libros vendidos. O sea, nada más, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también sería lo mismo que pasaría en aquel momento como norma. O sea, no habría otra manera, ¿no? Y en ese sentido, lo que sí que se organiza es, hay que tener en cuenta que los libreros se organizan como hoy en día, porque sigue siendo el mismo modelo, por ferias. Entonces, nosotros tenemos la venta, por ejemplo, imaginemos el Quijote. El Quijote se va a vender en las librerías de Francisco de Robles, la que tiene en Valladolid, donde está la corte, en 1605, pero también la que tiene en Madrid. Pero Francisco de Robles tiene acuerdos con otros libreros para intercambiar libros para poder tener en su librería. Y al mismo tiempo, ellos tienen acuerdos con Medina del Campo o con la Feria de Frankfurt, es decir, con los lugares en donde en un momento dado al final se pueden estar vendiendo los libros como hoy en día lo haríamos en las ferias que, bueno, como la propia Filbo, que, bueno, pues no se ha podido celebrar, pero era precisamente la posibilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, la idea es que el autor, por un lado, va a ganar nada de la difusión del libro y en esa difusión es donde vamos a encontrarnos a los mercaderes, a los libreros, pero también a gente que en un momento dado invierte en un libro porque es un negocio. Y luego tenemos todo lo que es el negocio América. O sea, se traen muchísimos libros, hay que pensar que hasta mediados del siglo XVI y luego hay que esperar en diferentes lugares, la mayoría de los libros que se leen y se comercian en América vienen de España. Es decir, no va a haber, vamos a tener que esperar pues, a los Kronberger que abran su primera imprenta en México en el 33, en 1533, etcétera, etcétera. Así que bueno, es un complejo mundo, pero en donde realmente, sobre todo en este momento, finales del 16, vuelve a ponerse la posibilidad del bestseller. Es decir, de un libro que puede tener grandes beneficios económicos en muy poco tiempo, que es de alguna manera, bueno, pues el gran negocio, ¿no? Que todo editor le encanta y le encantaría tanto en el siglo XVI como hoy en día. Tenemos otra pregunta también de Gerson Rodríguez. Gerson, adelante. Gerson, no sé si estás conectado. Sí, perdón, creo que era el micrófono, estaba un poco lento. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, ahora perfecto. Listo, genial. Pues yo quedé un poco impactado con lo que mencionabas acerca de la escritura en tiempos de Miguel Cervantes Saavedra, porque mencionabas algo que no sé si hoy en día pasa, pero pues es un poco más, digo yo, por la cantidad de programas académicos que hay, un poco más complicado, supongo. Y es que mencionabas que cualquier persona, fuera escritor o no, podía tener un libro, podía tener una novela, podía tener un soneto, podía tener cualquier tipo de escrito. Entonces,
mi duda particularmente se dirige a quién tenía las convenciones de idioma, de contenido, quién tenía la facultad para determinar si las ideas que alguien plasmaba en estos libros eran realmente valiosas y podrían tener una licencia para ser publicadas. O sea, quién estaba con esas posibilidades de decir, ok, tu obra es, porque pues decías que no había un consenso, no había gente profesional como tal, entonces yo decía, pero bueno, ¿cómo es que alguien puede estar entonces por encima de otro y decir, ok, tu obra es fantástica, tu obra no, y vamos a acomodarla Sí, sí, así? O no, sea, ¿cómo ese proceso funcionaba todo estaba este muy, proceso? muy reglamentado porque pensar, todo está reglamentado desde el poder. Entonces son los consejos de Castilla los que tienen a sus censores, que normalmente cuando son obras no religiosas, normalmente suelen ser profesores, en este caso, por ejemplo, en el caso de Cervantes, etcétera, profesores de la Universidad de Alcalá, o en otros lugares son escritores que se les contrata para hacer este tipo de lecturas de la obra, ¿no? Por un lado estaría una parte que sería la parte de contenido, ¿no? Es decir, sobre todo estas obras no hay un análisis literario, es decir, yo doy el permiso siendo la obra más o menos escrita bien, pero porque no atenta contra ningún elemento, contra la religión, contra la monarquía, contra las costumbres, etcétera, etcétera. O sea, es más bien una censura de contenido, ¿no? Y luego tener la capacidad o no de conseguir ese libro que tenga un determinado éxito, que también las reglas de por qué un libro va a tener éxito y otros no, pues ni las sabían en el siglo XVI ni las sabemos hoy en día. Lógicamente, ayuda muchísimo si detrás hay una gran editorial que hace una gran promoción, que el libro esté disponible en todas las librerías, seguramente sea más accesible que otro, ¿no? Entonces es un mundo muy complejo, pero sí que estaba todo muy reglamentado. Tanto que había que pedir la licencia de impresión en cada uno de los, digamos, de los territorios legalmente diferentes. Entonces yo podía pedir, que lo que le pasó a Cervantes, por ejemplo, él pidió la licencia de impresión y el privilegio, que es, digamos, el permiso para publicar en exclusividad ese libro, lo pidió solamente para Castilla, cuando hizo la primera parte del Quijote. Y rápidamente, en Portugal, que en ese momento, bueno, en Lisboa, Portugal, que en ese momento forma parte de la monarquía hispánica, de pronto un editor publicó el Quijote y dos editores diferentes publicaron el Quijote de una manera pirata. Y no había ningún problema legal, porque no se había pedido el permiso ni la licencia para Portugal. Entonces, por eso, en 1605, que es cuando se hace la reedición del Quijote, sabemos cuáles son de la primera o de la segunda edición, porque en la portada, en la parte de abajo, en la segunda edición, se dice con privilegio para Castilla, Aragón y Lisboa, bueno, y Portugal. Entonces, de pronto, entonces todo eso está muy reglamentado. También tenemos que tener en cuenta lo que decías al principio. Para nosotros la literatura es un elemento muy marginal de nuestra vida, o sea, o nos dedicamos a la literatura y los que nos dedicamos a ella la tenemos como algo mucho más cercano, pero ¿cuánta gente ni lee ni tiene la literatura como un elemento de su vida cotidiana y sí que tiene la televisión, sí que tiene, digamos, hoy en día las redes sociales, etcétera, etcétera? Bueno, hemos de pensar que en el siglo XVI esa literatura formaba parte mucho más del día a día incluso de los analfabetos, porque la lectura en alto y la lectura social, la lectura en conjunto, era una práctica muy habitual. Entonces no era necesario incluso saber leer para poder acceder a los textos, solamente había que saber escuchar, o saber oír y tener la capacidad de que alguien en un momento dado lo leyera, ¿no? Entonces, por eso, digamos, y luego muchas de las obras literarias, el modelo narrativo, el modelo literario era la copia en el sentido de la tradición. Yo tengo que escribir sonetos en la idea de Garcilaso, yo tengo que escribir sonetos como Petrarca, yo tengo que escribir, entonces es, digamos, la autoritas y es precisamente esa tradición el elemento esencial, por eso os decía que también la literatura estaba mucho más presente en el día a día de lo que hoy en día nos pasa, ¿no? Listo, gracias. Profesor, tenemos también otra pregunta de Carlos Acosta. Hay otras preguntas que nos dejaron escritas. Si quieren, damos el turno a Carlos y luego las leo para que hagamos una recopilación y terminamos. Perfecto. Gracias. Muy interesante la
la charla. Gracias. Bueno, muy amable. Mi pregunta va en el sentido de que para la época de la publicación de la primera parte del Quijote, salió un Quijote que llaman el Quijote apócrifo, de un tal bachiller que se llamaba, o se hacía un seudónimo, que utilizaba un seudónimo, Fernández de Avellaneda. Sí. Sí, pero eso es la segunda parte. Pero eso para la segunda parte. Se publicó en 1614. Sí. El Quijote de Avellaneda en 1614. Sí. Sí, exacto. Fue uno que salió luego de haber salido la primera parte, cuando tuvo mucho éxito, ¿no? Cuando se comprobó el éxito de la primera parte. Entonces, en este Quijote que amargó a Cervantes, porque pues en la segunda parte del Quijote, en el auténtico, él no pierde oportunidad de lanzarle invectivas al bachiller y que sostienen incluso un duelo verbal donde el uno le dice que tiene más lenguas que manos a Cervantes y Cervantes se defiende. Pero para mí lo que resulta enigmático es cómo es posible que al día de hoy, siendo tan rigurosas las normas de publicación y todo esto, cómo es posible que al día de hoy no se sepa con certeza quién fue realmente el autor de ese Quijote apócrifo. ¿Cómo es esto posible? Y si el hecho de que ese anonimato se haya conservado puede dar pie a la inferencia de que se tratara de alguien de la aristocracia o con mucho poder. Gracias. Bueno, sí, la verdad que es otro asunto novelesco, como tantos otros que hay y en esta relación y en este mundo, ¿no? Bueno, hay una cuestión fundamental y es, hemos de pensar que como no había derechos de autor, no había posesión de la obra en el siglo XVI, cualquiera podía continuar una obra literaria. Es decir, el hecho de que alguien ajeno al autor pudiera continuar una historia, bueno, pues era una historia de éxito, una historia interesante, era algo habitual. O sea, nadie se sorprendía, nadie podía, digamos, en ese sentido, pensar que fuera algo fuera de lo costumbre. Le pasa al Guzmán de Alfarache. Lo que no es normal es que pase tanto tiempo entre la publicación de la primera parte y la continuación. O sea, ¿qué es lo que hubiera sido normal dentro del el guión de la época? Pues que en 1605 hubiéramos tenido el Quijote, el éxito inicial del Quijote, que es bastante, pero también tenemos que poner digamos, en stand-by o un poquito en duda el grandísimo éxito del Quijote. El Quijote tiene 3 reediciones, digamos, oficiales, 2 de 1605 y la de 1608, 3. Las novelas ejemplares se reeditan 20 veces. El Persiles se reedita más de 30 veces. O sea, realmente los grandes éxitos editoriales de Cervantes no es el Quijote, sino que van a ser las novelas ejemplares y el Persiles, que están mucho más metidos en la época, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que nosotros hubiéramos esperado? 1605, ese éxito, y que en 1606, 1607, pues hubiera habido esa continuación. Claro, 9 años después es muchísimo tiempo. Entonces ahí hay un misterio. ¿Por qué tarda tanto en un momento dado en contestar o en hacer esa obra? Esa obra que es de un enorme y digamos, una persona que ha leído muy bien el Quijote y que admira el Quijote. Es una perfecta continuación de las aventuras del Quijote, según se dice en la primera parte, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos un enigma, ¿no? Y luego el otro enigma, la otra cuestión fundamental es que gracias a este libro de 1614 tenemos el Quijote de 1615. Es decir, que si realmente Cervantes deja de escribir el Persiles, que era la obra a la que estaba dedicando los últimos años de su vida, y se pone a terminar el Quijote, porque no hay alusiones del Quijote de Avellaneda hasta el capítulo 49, pues se lo debemos al Quijote de Avellaneda. Es decir, quien esté detrás, realmente le debemos la obra cumbre de Cervantes, que para mí sin duda es la segunda parte del Quijote. Es muchísimo mejor y sin duda ha sido la impulsora de la novela moderna más que la primera parte, ¿no? Entonces, sí que es verdad, lo que dices muy bien, Carlos, es si tenemos tan reglamentado ese mundo, ¿cómo se nos escapa, ¿no? Y efectivamente, quien lo hizo, quien está detrás, y seguramente sea alguien que está detrás alrededor de Lope de Vega, es decir, de los círculos de Lope de Vega,
se cuidó muy mucho de utilizar todos los resquicios legales para poder sacar el libro en ese anonimato que además Cervantes le va a condenar al futuro, porque Cervantes sabía muy bien quién estaba detrás de Fernández de Avellaneda, es decir, eso no era un misterio, pero le condenó precisamente a lo peor que puede tener un escritor, que es el silencio. Nunca dijo ni quién era, incluso para mí las pistas que nos da de que era aragonés, yo creo incluso es un engaño para que vayamos buscando en una dirección que no es la adecuada, que también entra dentro de la lógica de Cervantes, ¿no? Entonces ahí, en ese sentido, sí que es verdad esa idea. Entonces se va a hacer en Tarragona, se va a hacer, digamos, con una imprenta que realmente no existe, es decir, se van a buscar todos los resquicios legales para hacer algo y esconderse. ¿Sabe? Hoy en día seguimos todavía, por mucho que haya teorías cada vez más elaboradas, pero seguimos sin saber quién está detrás y seguramente ese sea de los grandes misterios que, por otro lado, es de las grandes victorias de Cervantes, ¿no? Él sigue triunfando con su nombre y quien está detrás de esa obra pues se ha quedado en el anonimato total, ¿no? Lo que llamaba usted en la biografía la venganza literaria de Cervantes contra Avellaneda, ¿no? Bueno, creo que el profesor ha respondido varias de las preguntas que están por Muchas escrito. gracias. Gracias. De pronto podríamos seleccionar dos a las que todavía no se ha hecho alusión, pero creo que a varias ya. Una de ellas podría ser la de la llegada de Cervantes, de los textos de Cervantes a Inglaterra, si hay noticia de eso. Bueno, llegaron en el mismo 1605, ya tenemos algunos testimonios de la lectura, sobre todo la lectura de españoles que estaban en Inglaterra y querían un libro, y querían leer el Quijote, del que se hablaba en la corte, ¿no? Tenemos el conde de Gondomar, que en ese momento es el embajador de España en Inglaterra, que pide a su librero, bueno, pide a su bibliotecario, que le mande un ejemplar del Quijote, porque son muy largas las tardes y las noches londinenses con tanta lluvia y que en un momento dado quiere un libro de caballerías para entretenerse, ¿no? O sea, entonces tenemos a Don Quijote leído. Hemos de tener en cuenta que en aquel momento, principios del siglo XVII, la literatura española era muy conocida y traducida en Inglaterra. Es decir, que el hecho de que se pudiera, entonces, digamos, conocer el Quijote no es algo exclusivo porque sea el Quijote, sino que se miraba mucho lo que se hacía en España, porque a fin de cuentas Madrid y la corte y la monarquía hispánica era el centro del mundo. O sea, lo que se hacía en ese momento era lo que se repetía en el resto de las cortes. Entonces, se traduce el Guzmán de Alfarache, se traduce en otras obras. Por eso no extraña, en un momento dado, que creo que también la pregunta va por ahí, que Shakespeare y Fletcher precisamente pudieran conocer el Quijote y sobre todo las historias más de Cardenio, digamos, las historias más pastoriles, y que en un momento dado les pudiera interesar ponerlas en el teatro. Porque no solamente ya es que tengamos esa obra de Shakespeare Fletcher del Cardenio, sino que en un momento dado es una obra que sabían que iba a tener éxito en el teatro. Y si iba a tener éxito es porque las personas que iban al teatro, pues lógicamente conocían y les interesaba este tipo de aventuras, ¿no? Así que desde el siglo XVII, el Quijote, como tantos otros libros de caballerías, es decir, la Amadís, el Palmerín, etcétera, tienen muchísimo éxito y mucha predicación entre los ingleses desde ya su publicación, ¿no? Bueno, y la otra pregunta, si le parece bien para terminar, es esta que se refiere a las referencias a otros textos literarios dentro del Quijote. Entonces aquí preguntan si era una práctica común o si es una cosa de Cervantes, cómo eran estas pullas, podríamos decir, al interior de las obras. Sí, sí. Bueno, esa era una cosa muy habitual. A fin de cuentas, la propia literatura se convierte en el espacio en donde resolver, además, muchas veces los problemas que se planteaban en la vida real. Es decir, la literatura era también una extensión más de esa vida real, ¿no? Y, lógicamente, en la literatura había que demostrar un elemento esencial del escritor, era el ingenio. Es decir, el hecho, cuando tenemos estas pullas entre escritores o estas críticas, no hemos de entenderlas solamente como una cuestión de maldad
un elemento, digamos, de atacarse mordazmente porque eran malas personas, porque en un momento dado se odiaban. No, también era una manera de demostrar la supremacía en el ingenio de unos sobre otros. Lógicamente, cuando se le critica a Góngora ser judío o a Quevedo que era doble cheposo, que no se sabía si venía o si se iba porque tenía tenía una chepa delante y otra detrás, pues lógicamente hay un ingenio zafio que tampoco es el que uno puede demostrar su gran... Pero como decía Carlos antes, el ejemplo, ¿no? Eso de decirle a Cervantes que tenía menos manos, o sea, ese juego, en un momento dado que es más viejo que el castillo de San Cervantes que está en Toledo. O sea, hay una serie de juegos de ingenio que muchos de ellos los hemos perdido porque no conseguimos descodificarlos, pero hemos de entenderlo más también como esa corte literaria en donde, de la misma manera que el soldado tiene que demostrar su valentía con sus grandes victorias, también en esa corte literaria tenían que demostrarlo con esa supremacía en las contestaciones. Y era muy habitual, sobre todo en las academias, en un momento dado, el improvisar este tipo de ingenio. Tenemos que pensar que estamos hablando de personas que tenían una gran capacidad lingüística, una gran capacidad literaria, pero también una gran capacidad de ingenio, que eran capaces de improvisar un soneto en una charla sobre un tema como puede ser, y es un tema real, no me lo estoy inventando, es un tema real de una academia en donde se tiene que hacer un soneto a Amarilis, que tenía problemas en la vista y no veía, hasta que fue al barbero y le cortó el flequillo. Entonces, sobre eso hay que hacer un soneto. Bueno, pues bueno, lógicamente no es un tema que ya dé para, digamos, pero bueno, se hace un soneto y tiene un soneto de Góngora sobre el tema, un soneto de Lope, un soneto de estos autores que son capaces de escribir sobre cualquier cosa porque tienen un ingenio realmente transformador, ¿no? Sí, bueno, profesor, una suerte y una delicia haber podido conversar con usted sobre Cervantes y pues muchas gracias por su amabilidad y por compartir con nosotros todo ese conocimiento. Muchas gracias también a los asistentes, pues ojalá nos podamos volver a ver pronto y recuerde que pues está su casa también. Pues muchísimas gracias, la verdad que el tiempo pasa volando, parece mentira que ya llevamos más de una hora ahora. Porque realmente, bueno, pues es un tema y una vida y una obra apasionante y, bueno, pues realmente son muchas cosas todavía las que tenemos que seguir aprendiendo, profundizando, pero sobre todo una cosa, si me permites un pequeño apunte nada más, hay una cosa fundamental en Cervantes que me gustaría que no olvidáramos nunca. Si algo tienen sus personajes, si algo además seguramente tendría él en su vida, pero que ha dejado mostrado en sus personajes, es cómo nos crecemos cuando de pronto dialogamos. En el diálogo, pero el diálogo que no es hablar, sino precisamente escuchar. O sea, cómo los personajes realmente cervantinos son los personajes que terminan siendo mejores a lo largo de las historias que nos cuentan, porque están escuchando continuamente a las otras personas, ¿no? Bueno, pues cómo también nosotros como sociedad y como personas podemos seguir enriqueciéndonos, no pensando que tenemos la verdad absoluta, sino al revés, estando abierto a todo lo que nos cuentan y estando escuchando y reflexionando de todas las cosas que nos van diciendo y que tenemos que escuchar, ¿no? Y es tan importante el diálogo en estos momentos precisamente de nuestra vida común, esta vida común que, bueno, pues es nuestra tierra y que tenemos que defenderlos entre todos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, profesor.